Damos inicio a la unidad temática 2, correspondiente a las visiones de identidad multicultural de las naciones y pueblos indígenas originarios. Ahora vamos a hablar de los esfuerzos de los movimientos indígenas, la reflexión y autoanálisis desde el campo educativo. Esto un poco relacionado a la manera en la que vamos a ir uniendo también el aspecto de la historia con los hechos que nosotros mismos registramos, encontramos y tenemos durante la cotidianidad del trabajo como docentes. Entonces, en ese sentido, hacemos un poco eh, de insistencia tal vez en el aspecto de la reflexión y el autoanálisis como una herramienta que nos permita comprender nuestra propia experiencia y la manera en la que nosotros estamos también eh, siendo parte de esta realidad, ¿no? De transformaciones y cambios históricos socioculturales. Entonces, en ese sentido, eh, vemos primero como una contextualización histórica que el movimiento indígena eh, en el siglo XX, eh, la evolución del movimiento indígena en Bolivia, desde las revueltas históricas hasta la lucha por el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas en la construcción del Estado plurinacional boliviano, es toda una temática, ¿no? Que corresponde a la manera en la que se ha ido configurando la realidad social, sociocultural en nuestro país, ¿no? Un aspecto muy importante que es la evolución de la sociedad desde una corriente monocultural muy cerrada hacia una sociedad, hacia un Estado plurinacional, ¿no? Que tiene una característica muy interesante y única en el continente, ¿no? La idea de que las diferentes sociedades, diferentes culturas dentro de un Estado no solamente sean tomadas en cuenta, sino que se comiencen a ser protagonistas en el devenir de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante el tomar en cuenta este aspecto. Decimos, ¿no? En el siglo XX, los esfuerzos se centraron en la organización étnica y política del movimiento indígena. Han surgido organizaciones como el Congreso Indigenal en 1945, en la búsqueda de identidades culturales y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en términos de territorio, recursos naturales, aspectos socioculturales y políticos. Entonces, de lo que se trata es de buscar el cuestionamiento de la exclusión de las naciones y pueblos indígenas de la construcción histórica nacional boliviana, ¿no? Y conjuntamente con ello la discriminación y las desigualdades que experimentaban como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Todo esto corresponde al surgimiento de diferentes planteamientos de movimientos sociales, ¿no? Que por ejemplo vemos eh, en el surgimiento de movimientos sociales que son muy importantes y que han comenzado a dar el paso a lo que se pudo haber llamado, por ejemplo, la Revolución del 52, ¿no? Tienen un peso muy grande en este tipo de aspectos históricos que han ido transformando también la sociedad. Entonces, en el proceso de reivindicación han surgido diferentes posturas y respuestas, ¿no? Y propuestas. En este caso, por ejemplo, en las tierras altas tenemos el movimiento campesino, que empieza a cuestionar la identidad campesina y se plantea la reconstrucción de la identidad étnica indígena. Del mismo modo, en las tierras bajas se forman organizaciones regionales que demandan la integración de las naciones indígenas en el Estado y el reconocimiento de sus territorios. A pesar de las diferencias, la Marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990 genera un vínculo entre los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas y las naciones originarias de las tierras altas también. Este hecho histórico ha sido uno de los puntos, digamos, que ha permitido observar una sociedad boliviana realmente unida desde el aspecto identitario, ¿no? De identidad étnica. Es justamente en ese momento donde se encuentran las coincidencias que van a marcar la ruta de la lucha indígena, ¿no? Las coincidencias en la reivindicación del reconocimiento de las formas y tradiciones de gobierno, derechos colectivos, autonomías territoriales y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Que es lo que
se va a llegar a dar en los próximos años. A partir de esta marcha se comienza a visibilizar ese horizonte. En agosto de 2007, las organizaciones sociales articuladas al Pacto de Unidad presentan una propuesta para una nueva constitución política del Estado. Esto está ya basado en la construcción de la idea de un Estado plurinacional que tiene un carácter unitario. Este es el primer gran esfuerzo por tratar de superar la condición, la realidad de un Estado que era segregacionista, ¿no? Que existía solo para unos pocos y a unos pocos les daba la condición de ciudadanía, mientras que a las grandes mayorías eh, no las tomaba en cuenta. Y es precisamente esta la idea que va a llegar a conformar. La Constitución del 2009 reconoce la existencia de 36 naciones y pueblos indígenas originarios en Bolivia y garantiza a partir de ello los derechos en diferentes ámbitos, ¿no? Como la identidad cultural, la participación política, la educación intraintercultural, la protección de territorios y la propiedad intelectual colectiva, ¿no? De todos los saberes y conocimientos. Entonces, a partir de ello, podemos nosotros, viendo un contexto histórico de transformaciones y de cambios, podemos nosotros observar y conocer un análisis histórico que podemos realizar nosotros desde el aspecto educativo, tomando en cuenta que la práctica educativa siempre va a estar, eh, siempre va a ser parte, ¿no? Decimos aquí, está inmersa en los hechos históricos del país. La práctica educativa siempre es parte de los hechos históricos que están sucediendo en el país todo el tiempo. La docencia, entonces, la práctica en aula, la práctica de la educación, es una práctica social, es una práctica que es parte de todos los cambios históricos sociales que están sucediendo en todos los momentos, periodos históricos del país también. Y por lo tanto se va a ir adaptando a los diferentes momentos de la historia. La interacción docente-estudiante desde prácticas culturales es también algo muy importante porque está dando, digamos, lugar a entender que esta práctica de la educación no es una práctica aislada en momentos, sino es una práctica que está constantemente siendo desarrollada y se está también transformando a partir de comenzar a tomar en cuenta las prácticas culturales. Entonces, ¿no? Ahora recién somos realmente conscientes, tenemos ya la idea, la visión de comenzar a tomar en cuenta la vivencia de las poblaciones indígenas, que se convierte en un aspecto transversal en la actividad educativa, ¿no? No solamente a nivel teórico, sino realmente como una práctica de la vivencia, de la cotidianidad, del ejercicio de la docencia, ¿no? Del ejercicio también de la educación. En ese sentido, la, la metodología, tanto la metodología que se aplica en el trabajo en aula, como también los contenidos que se comienzan a transformar y comienzan a adaptarse a las necesidades reales de las poblaciones. Y se comienza pues a trabajar en ese sentido, ¿no? Ya estamos trabajando en la búsqueda de una forma diferente de comprender las, las realidades, ¿no? De comprender y de también de enseñar las realidades. Esto a partir de tomar en cuenta nuestro propio análisis histórico, entendiendo que la educación siempre va a ser parte de los cambios históricos y de los fenómenos socioculturales. En ese sentido, entonces, se comienza a visibilizar nuevas metodologías, ¿no? Por ejemplo, las metodologías que nos permitan realizar un autoconocimiento, ¿no? Un trabajo de autoanálisis y autoconocimiento. Uno de ellos va a ser la didactobiografía. ¿Ya? La didactobiografía es una metodología cualitativa de investigación que lo que va a hacer es básicamente es permitirnos hacer una labor de autoanálisis pero en profundidad. Entonces decimos, es una metodología cualitativa de investigación que combina elementos de la autobiografía y de la didáctica.
En el análisis de la experiencia y trayectoria de vida de un individuo en relación con su práctica docente, con el objetivo de reflexionar sobre la propia práctica y de extraer los aprendizajes significativos, ¿no? En ese sentido vamos a comprender la didactobiografía como un análisis de la experiencia y de la trayectoria de vida, ¿no? Cómo somos, de cómo hemos obrado, de lo que nosotros, de las decisiones que hemos tomado, de cómo nos hemos ido desarrollando en nuestra práctica, en este caso práctica docente, práctica profesional, y esto para poder reflexionar y comprender de mejor manera la propia práctica, ¿no? Esto funciona bajo una premisa básica. La premisa de la didactobiografía es que la identidad profesional de un docente se va a construir siempre a través de sus experiencias y vivencias, y que al reflexionar sobre ellas se pueden obtener conocimientos valiosos para mejorar la práctica pedagógica, ¿no? En ese mismo sentido, es decir, analizamos lo que hemos vivido, analizamos lo que hemos conocido, aprendido a través de la experiencia y a través de la aplicación de los saberes, para luego mejorar nuestra propia práctica pedagógica, ¿no? Para mejorar. Entonces, en ese mismo sentido es que vamos a desarrollar esta didactobiografía. La didactobiografía, entonces, decimos que implica la escritura de un relato autobiográfico en el que se narran diferentes momentos clave en la vida del docente, desde su formación hasta su experiencia en aula, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nosotros mismos vamos a producir este relato autobiográfico. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar de todos los pasajes en nuestra vida, en nuestra labor, vamos a tomar momentos clave. Entonces, tomamos en cuenta los diferentes momentos de la formación docente, desde su formación hasta su experiencia en aula, ¿no? Los relatos autobiográficos siempre se analizan luego en busca de patrones, temas recurrentes o momentos significativos que puedan aportar, digamos, las principales pautas para poder entender la práctica docente, ¿no? Dice los insights. Estos insights corresponden a las claves, ¿no? Lo podemos entender así. Son las claves que nos van a permitir comprender cuáles son los principales elementos que tenemos que entender, ¿no? Tomar en cuenta para ir construyendo nuestro relato autobiográfico. Decimos, estos relatos autobiográficos se analizan luego en busca de patrones, ¿no? En busca de temas recurrentes y momentos significativos que luego van a aportar estos insights. Ahora, esto se apunta hacia el análisis individual, ¿no? Esto siempre va a apuntar hacia el autoconocimiento, el análisis individual para luego mejorar el trabajo. Y en ese sentido, también se puede traspolar este análisis individual al trabajo en grupos o en comunidades de práctica, ¿no? Si es que tenemos un conjunto de personas que están realizando el mismo trabajo de autoanálisis, entonces aquí ya se pueden establecer grupos de trabajo, ¿no? Comunidades, llamados comunidades de práctica, donde se pueden compartir y discutir los relatos autobiográficos. ¿Para qué? Para poder enriquecer el aprendizaje y mejorar la reflexión colectiva. Entonces, la práctica docente no es solamente el resultado de conocimientos teóricos, ¿no? Sino también está influenciada por las experiencias personales, está influenciada también por los valores, las creencias y las emociones que tenga el docente a lo largo de su trabajo cotidiano. A eso es a lo que también vamos a entender como la contextualización histórico-social, ¿no? Estamos viendo cómo es que la persona está viviendo dentro de su contexto, está analizando y está constantemente comprendiendo su rol, ¿no? Su trabajo dentro del contexto histórico-social. Pues bien, ¿cómo entonces se elabora la didactobiografía? Hay varias formas de elaborar una didactobiografía, hay varias formas de aproximar, ¿no? De acuerdo a diferentes autores también que han trabajado este tema. Sin embargo, aquí vamos a proponer una manera esquematizada y bastante simplificada, ¿no? Bastante práctica para poder elaborar una didactobiografía.
y poder observar nuestras propias características en un trabajo de autoanálisis. Por ejemplo, decimos, ¿cómo se elabora, no? Primero, vamos a partir de la recolección de datos autobiográficos. Un segundo punto es el análisis temático, ¿no? El tercero, una reflexión y construcción de conocimientos y luego un diálogo y colaboración. Cada uno de estos puntos los vamos a ampliar ahora, ¿no? Entonces, estos 4 puntos, como ven, parten primero desde una recolección general de datos. Vamos a pasar a organizar esos datos, luego vamos a reflexionar, construir los conocimientos a partir de esta reflexión y luego vamos a poder establecer un diálogo entre pares, ¿no? Entre colegas que están también realizando el mismo ejercicio. El primer punto, la recolección de datos autobiográficos, tiene que ver con la escritura general de la autobiografía, ¿no? Se pueden tocar puntos importantes como la infancia, cómo es que los primeros años de vida han ido marcando la personalidad, los caracteres más básicos y más importantes también de la persona, del ser humano, sabemos, ¿no? Que se van formando también a lo largo de la primera infancia. Entonces, aquí dice, el profesor comienza describiendo en su autobiografía, abarcando los momentos clave en su vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a la vivencia de cada uno, puede ir aplicando también y abarcando los diferentes momentos. Puede ser la infancia, puede ser la adolescencia, la juventud, etcétera, ¿no? Entonces, donde a partir de esto, en su carrera docente y en el contexto en donde se encuentra, va a poder pasar ya a acumular los datos sobre su propia vivencia, ¿no? Sobre su historia personal. Entonces, también aquí es importante describir como un segundo punto los momentos de su formación académica, ¿no? Las experiencias personales, profesionales y los eventos relevantes que han sido más representativos para su vida en su trayectoria como profesional. Entonces, por ejemplo, aquí un inicio de un relato autobiográfico puede ser el siguiente, ¿no? Crecí en una comunidad indígena y en mi experiencia de aprendizaje estuvo presente las enseñanzas de mis abuelos. Compartimos con mis compañeros algunas prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, y esto haciendo referencia a cómo es que en los primeros años de vida es muy importante también el hecho de conocer y compartir aprendizajes que puedan venir de la familia, ¿no? Y en este caso, que tienen que ver con prácticas culturales. Muchos han crecido en contextos de comunidad, ¿no? En las comunidades en donde han estado viendo muy de cerca las prácticas y las vivencias, sobre todo con los padres o con los abuelos. Entonces aquí hay un ejemplo de un inicio de un relato autobiográfico. Entonces, como un siguiente punto es el análisis temático, ¿no? En otras palabras, comenzar a analizar, comenzar a buscar en la propia autobiografía de todos los temas, de todos los aspectos que se hayan podido escribir, de todas las memorias que uno haya podido eh, eh, registrar en la autobiografía. Entonces comienza uno a buscar los temas y patrones recurrentes. ¿Qué es lo que se ha hecho con más recurrencia, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho, digamos, de manera más repetitiva incluso? Esto nos habla un poco de los hábitos de la persona, ¿no? Cómo es que la persona generalmente tiende a comportarse de una manera, tiende a generar y desarrollar sus propios patrones de vida, ¿no? De existencia. Entonces, esto lo que nos va a permitir es también reconocer algunos momentos claves en la vida que de repente no los veíamos, tal vez no los reconocíamos. ¿Por qué? Porque precisamente este ejercicio del autoanálisis nos va a permitir comprender algunos aspectos, aproximarnos a algunos aspectos de nuestra propia vivencia que antes no lo conocíamos de esa manera. Entonces no los comprendíamos tal vez de esa manera. Por eso es que a partir de este análisis de temas, de patrones recurrentes, de momentos claves en la vida, estamos buscando y encontrando estos momentos también clave en la vida, para tratar de comprender realmente por qué es que
por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que tengo cierta tendencia a hacer ciertas cosas? Y tal vez es que en algún momento de mi vida me he expuesto a alguna experiencia, tal vez traumática, me he expuesto a alguna experiencia que no era correspondiente a eh, que no tenía que suceder o que tenía que suceder de manera diferente. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo ya, estos son los aspectos internos y externos que cambian la trayectoria, ¿no? Tanto de nuestra vida personal como también influyen en nuestra trayectoria profesional. Aquí también hacemos un punto, ¿no? Un punto importante que es, así como nosotros vemos nuestra experiencia en la vida, también podemos observar en relación a los aspectos que trabajamos también en el diplomado. Los aspectos de la valoración de las tradiciones y cosmovisiones indígenas, ¿qué tan presentes han estado en mi vida profesional, por ejemplo, en mi vida personal profesional? Comprender, por ejemplo, cómo los problemas o los desafíos de las brechas generacionales, cómo cambian las generaciones y cómo yo veo mi propia vivencia con respecto a las nuevas generaciones que están viniendo. Entonces ahí yo entiendo que hay brechas, hay desafíos en la brecha generacional, tanto a nivel cultural, a nivel lingüístico, a nivel de comprensión. Entonces, muchos aspectos que son importantes aquí para comprender. Otro aspecto también para poder analizarnos es la necesidad de adaptar nuestras propias estrategias pedagógicas a las realidades locales, ¿no? Entendiendo que no todo lo que se puede practicar en un contexto puede funcionar en todos los contextos, ¿no? Es decir, que eh, para cada lugar hay una forma, para cada tiempo, para cada espacio hay una forma de trabajo al que tenemos nosotros también que adaptarnos, ¿no? Entonces, todo ello se observa en el análisis temático, poder comprender nuestra historia de vida a partir de nuestros patrones personales, patrones y temas recurrentes que nos permiten comprender los aspectos claves en la vida y que al mismo tiempo los vamos uniendo a la observación de estos aspectos transversales, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones culturales, lingüísticas, en nuestras capacidades, potencialidades o nuestras dificultades profesionales también para poder adaptarnos de manera correcta y trabajar nuestras estrategias pedagógicas a las realidades locales. Como tercer punto tenemos la reflexión y construcción del conocimiento, ¿no? A partir de los temas identificados, entonces podemos reflexionar ya sobre nuestra práctica docente. En este sentido, ya podemos comenzar de una manera consciente a trabajar la importancia, ¿no? de nuestras falencias como profesionales, encontrar, identificar nuestras falencias como profesionales, reconocer lo que se necesita para poder seguir trabajando, fortaleciendo nuestras habilidades, porque somos seres humanos, entonces necesitamos constantemente ir viendo el mejoramiento de nuestras habilidades, tanto lingüísticas, por ejemplo, en idiomas indígenas, o tal vez habilidades sociales que pueden hacernos falta, habilidades interpersonales tal vez, porque todos somos diferentes y todos también estamos en un mismo camino de mejoramiento, ¿no? de desarrollo personal. Entonces, en ese sentido nos da la posibilidad de darnos cuenta de esta importancia de trabajar y mejorar en nuestras falencias. Entonces, ¿no? Como un cuarto punto, tenemos el diálogo y la colaboración. ¿A qué nos referimos con diálogo y colaboración? ¿No? Ya dijimos, en un primer momento estamos desarrollando una práctica de autoanálisis. Un segundo momento estamos encontrando los patrones y los momentos, los rasgos más importantes. En un tercer momento ya estamos haciendo una pauta de reflexión. Pero en un cuarto momento, a partir de esa reflexión y esa construcción de los nuevos conocimientos sobre nuestra propia experiencia, sobre nuestra propia historia personal, vamos a comenzar a realizar un diálogo y colaboración. Generalmente, esto comienza con compartir estos aspectos del relato autobiográfico y los resultados con otros docentes que están trabajando en contextos similares. Entonces, a partir de esto, se comienza a desarrollar ya no solamente un diálogo de conocimientos y saberes, sino también se comienza a desarrollar un diálogo de experiencias, ¿no?
se trata de poder participar en reuniones y talleres donde se comparten estas experiencias y se generan discusiones enriquecedoras. En este caso, por ejemplo, las mesas de trabajo tienen un poco de este sentido, ¿no? Comenzamos a trabajar a partir de nuestras experiencias y de aquello que nosotros hemos encontrado y con lo que hemos podido conocer en nuestra práctica cotidiana. Entonces, bien, ¿no? A partir de ese diálogo y de esa colaboración, lo que nos permite es ampliar nuestra perspectiva y obtener ideas para mejorar la práctica docente, ¿no? Esta práctica docente donde nosotros somos los que somos los protagonistas, digamos, ¿no? Y esta colaboración, este diálogo que nos vamos a poder desarrollar entre colegas, entre diferentes, nos va a permitir justamente llegar a poder construir nuevos conocimientos ya entre todos. Al respecto, por ejemplo, autores como Philippe Muriot nos han dejado textos muy interesantes, ¿no? Que por ejemplo, el aprender, sí, pero ¿cómo? ¿No? Este es un texto muy interesante que habla sobre la autorreflexión y el autoconocimiento, pero desde la perspectiva del docente, ¿no? Podemos tomarlo muy en cuenta también. Otro autor que nos menciona un aspecto también interesante y la necesidad de trabajar en estos aspectos es José Jimeno Sacristán, ¿no? Y nos habla del profesor como investigador, el profesor como investigador. La importancia también de la investigación para el ejercicio de la docencia y el hecho de no quedarse en un solo lugar, sino que dinamizar de alguna forma el trabajo de la docencia a partir de la investigación. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, el proceso reflexivo. Eh, Como de alguna forma haciéndola el, digamos, el redondeo de todo esto que estamos viendo. El proceso reflexivo es parte de una práctica, digamos, de una docencia, pero dinámica, ¿no? Se va a adquirir, dice, mediante el proceso reflexivo, mediante el cual uno adquiere la noción de su persona, la noción de quién es y de cómo está obrando, cómo está trabajando a lo largo de su carrera, con sus cualidades, sus defectos y las diferentes características del trabajo y de su propia, digamos, de su propia persona, ¿no? A lo largo de su trabajo. Entonces, en este sentido, la didactobiografía como una de las técnicas que podemos aplicar para poder hacer un autoanálisis tiene que ver también con esto, con posicionar al docente no solo como docente, sino como investigador en aula. Se convierte en un investigador en aula. El detalle aquí es que no solamente se investigan los hechos que están sucediendo alrededor, no solamente investigamos nuestros problemas, las dificultades del aula, las dificultades con las que estamos atravesando siempre en las realidades, ¿no? Las realidades no son perfectas. Sin embargo, también el investigador, el docente como investigador, parte también de investigar su propia historia y su propia experiencia de vida. Entonces comienza de alguna forma investigándose a sí mismo primero para luego comenzar a desarrollar y adaptar mejor su propio trabajo. Entonces, para ello, por ejemplo, un investigador en aula se hace las preguntas. Por ejemplo, entre tantas preguntas que puede hacer, ¿cómo desarrolla su actividad en aula? ¿Se cumple con el programa? ¿Los estudiantes me entienden? Lo que yo estoy tratando de explicar en cada clase, cada vez que compartimos el aula. Los estudiantes preguntan, se sienten identificados con las temáticas, con la manera en la que estamos trabajando. Se les absuelven las respuestas, por ejemplo, ¿no? Son preguntas típicas en una didactobiografía. Ejemplos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, para el investigador que está realizando el autoanálisis, para el docente investigador que realiza el autoanálisis. ¿Cómo me considero? ¿No? Yo, como docente, como profesor, como profesora, ¿cómo me considero? ¿Me considero una persona sociable? ¿Me considero cómo soy yo ante los problemas? ¿Me considero una persona de carácter fuerte? ¿Cómo me veo en el futuro, ¿no? ¿Qué aspectos quisiera yo mejorar? ¿Qué aspectos quisiera yo transformar para ver un mejor futuro en mi historia de vida? ¿Tengo facilidad para adaptarme a nuevas situaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan dinámico me considero también como persona? Esos aspectos. Ejemplos de preguntas, ¿no? Dirigido a otros profesores y a la comunidad educativa.
Con otros profesores puedo dialogar, por ejemplo, cuáles son los problemas en la comunidad educativa, qué dificultades se encuentran en el aprendizaje de los estudiantes, cuáles son los factores que interfieren en el aprendizaje, cómo son las relaciones sociales de los profesores con los padres de familia, cómo nos llevamos, cuáles son los aspectos que se podrían mejorar. También incluso para mejorar la participación de los padres de familia, el involucramiento de los padres de familia en la práctica educativa. Los padres de familia apoyan el aprendizaje de sus hijos, por ejemplo, es otro aspecto muy interesante, ¿no? Si es que esto realmente en muchas unidades educativas se ve la falta de apoyo de los padres de familia. Más preguntas, por ejemplo, ¿cómo afectan los factores económicos de las familias en la práctica educativa? ¿Cómo los casos de violencia intrafamiliar están afectando en el aprendizaje y en el trabajo? ¿Existen uso de lenguas originarias entre las familias y los estudiantes? ¿Los estudiantes valoran las costumbres familiares? Muchas de estas preguntas, por ejemplo, son tranquilamente temas de trabajo y temas de elaboración incluso eh, de trabajos, de trabajos de PAT, ¿no? Son temáticas que pueden trabajarse porque parten de este mismo autoanálisis y han sido también producto del, eh, digamos, del diálogo entre docentes, diálogo con la comunidad educativa, ¿no? Diferentes actores que nos permiten responder estas preguntas y con los que se trabajan de acuerdo al contexto. Entonces, bien, de esa manera entonces quería compartir estos puntos con ustedes para poder realizar un siguiente avance también, ¿no? En el trabajo, en esta temática, ¿no? Entonces con esto terminamos el trabajo ya, esta unidad temática. Y ahora vamos a pasar ya a la siguiente parte en donde vamos a ver un poco de cómo es que tenemos que realizar. Tenemos la actividad de esta semana en donde vamos a llevar a cabo eh, una, eh, digamos, un trabajo que vamos a realizarlo ya en la plataforma, ¿no? Entonces, para ello tenemos aquí ya el documento de las orientaciones didácticas donde están también las orientaciones didácticas de la semana 2, donde tenemos aquí las visiones de identidad, ¿no? El módulo 5, visiones de identidad multicultural, y la unidad temática 2, ¿no? Entonces, en esta actividad para la semana 2, lo que tenemos es la actividad 1, ¿no? Que es el foro de análisis explicativo. Esta actividad es muy interesante porque también es un poco de autoanálisis y un poco de análisis del contexto, análisis histórico. Para ello, lo que nos está diciendo en la consigna es primero, ver el documental Historia de los Pueblos Indígenas de Bolivia. Analizar el documental, ¿no? Para poder responder las preguntas. Responder a las siguientes preguntas. Aquí está. Entonces, vamos a responder 3 preguntas. En el video que tenemos, que está ahora en la plataforma ahora mismo, este video lo que nos va a permitir es tener una idea de cómo se ha dado. Hace una revisión muy rápida, pero al mismo tiempo es una revisión profunda de los hechos más importantes que configuran nuestra realidad de culturas diferentes, ¿no? En nuestro país. Entonces, para ello, vamos a ver primero este video y luego vamos a poder responder estas preguntas. Primero, en el siglo XX se tuvieron una serie de acontecimientos históricos donde son protagonistas los pueblos indígenas, ¿no? Elegir uno y desarrollar un evento histórico que le impactó o que le llame la atención. Entonces, de todos de todos los hechos, acontecimientos históricos, podemos elegir uno, ¿no? En donde hayan participado los pueblos indígenas y podemos eh, desarrollar y escribirlo, ¿no? 2, dice, ¿no? Identificar y describir un héroe o heroína indígena en la historia de las naciones y pueblos indígenas, al cual pertenece, ¿no? Al que pertenece. Entonces, esto más que una pregunta nos está diciendo que podamos revisar un poco en la historia y podamos encontrar algún héroe o heroína indígena, ¿no? Por ejemplo, aquí está Bartolina Sisa, aquí tenemos héroes
y personajes, sobre todo personajes que han dirigido puntos bien importantes en la historia también, ¿no? Entonces, de los que, principalmente de los pueblos indígenas, que sea perteneciente a una nación y pueblo indígena. Como tercera pregunta es la condición de técnico, en la condición de técnico que tiene usted como docente, ¿no? Su condición de técnico líder, maestro, ¿cómo contribuye al fortalecimiento de la historia e identidad indígena originario campesina, eh, también afroboliviano, ¿no? Tomando en cuenta todo el conglomerado de nuestras poblaciones? En este caso, eh, el, esto parte ya del autoanálisis también, esto parte de nuestra autorreflexión personal, ¿no? ¿Cómo desde nuestro trabajo, desde nuestro rol como profesional, como docente, como líder o como maestro, cómo contribuyes al fortalecimiento de la historia e identidad indígena originaria? Un ejemplo muy recurrente que es en este último tiempo que se está trabajando mucho es que se está luchando mucho, por ejemplo, para poder influir en la revitalización de los idiomas, ¿no? Yo como docente, como profesor, estoy tratando de poner también en práctica estrategias que me permitan tener algún resultado en este tema, ¿no? Entonces estoy tratando de contribuir al fortalecimiento de la historia y de la identidad a través de revitalizar el uso de la lengua, digamos, en el contexto de mi aula. O tal vez también estoy trabajando en el fortalecimiento de la identidad y de la pertenencia, ¿no? Sobre todo en un tiempo, en un contexto en el que ya muchos estudiantes, muchos padres de familia, muchas familias, mejor dicho, no tienen ya el sentido de olvidarse de sus contextos propios, de olvidarse de sus identidades. eh, eh, de sus pertenencias, ¿no? A sus poblaciones indígenas. Entonces, tratar de trabajar en el fortalecimiento de esa identidad es algo muy importante. Entonces, en ese sentido también se está trabajando. Hay muchos docentes, muchos profesores que están trabajando también en ese sentido, de mejorar la identidad indígena, ¿no? De esa manera es que respondemos entonces estas tres preguntas, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es nos está dando un formato de presentación de la tarea. Dice, ¿no? Las respuestas con una extensión entre 100 a 170 palabras por cada pregunta. El documento se presenta mediante la plataforma en el tiempo establecido y con un interlineado de 1.15. Pues bien, lo que tenemos básicamente es responder a esas preguntas, ¿no? Ahora, tenemos aquí en las orientaciones didácticas una actividad 2, pero esta actividad 2 nosotros no la vamos a realmente tomar mucho en cuenta porque ya hemos realizado esto en el anterior módulo, ya tenemos nosotros estos puntos que nos está pidiendo aquí. Entonces aquí dice, ¿no? Transcripción, información, categorización, ya lo hemos realizado, ya tenemos las categorías, ya hemos realizado las ideas centrales de nuestros trabajos, así que esto ya lo tenemos, ¿ya? Así que esto, digamos, lo más que podemos hacer con esta actividad 2 es que nos sirva para mejorar nuestros trabajos de PAT, ¿no? Lo que ya tenemos hasta ahora, que lo podamos seguir mejorando, es decir, poder revisar si realmente nuestras ideas centrales responden de verdad al proceso de formación y redacción de las categorías, ¿no? En este caso, que por ejemplo las ideas centrales que hemos identificado puedan realmente responder y ayudarnos a teorizar eh, sobre las temáticas que estamos trabajando. Entonces, solo para eso. Por lo demás, no vamos a realizar esta actividad 2 porque no nos está, es decir, nos está pidiendo algo que ya tenemos y tampoco tenemos en la plataforma, ¿no? Eh, un, un lugar para subir esta actividad. Solamente tenemos el análisis explicativo, que es lo que vamos a realizar en esta semana. Bien, entonces eso es lo que tenemos para esta semana. Vamos a irlo desarrollando. Por lo demás, como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, estamos en el WhatsApp y para
poder responder. Eh, pues bien, entonces con esto terminaríamos. Tenemos ya todas las cuestiones que necesitamos para ahora, ¿no?